Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a estas sesiones, a estas pláticas. Esperemos que les sirva a las personas que están escuchándonos. Y bueno, ahora el tema es la vida emocional de los niños. Y quisiera primero hablar de qué son las emociones para los niños y para los seres humanos en general. Las emociones es algo que siente nuestro organismo y que altera nuestro bienestar. Eso es una emoción. Y la gente confunde a veces las emociones con las sensaciones, con los sentimientos y con los valores. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de estos y vamos a platicar básicamente de lo que sucede a los niños con las emociones. Primero quisiera platicarles que hay 5 emociones básicas que sentimos los seres humanos. Y las emociones son unas reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro. A medida que nuestro cerebro se va desarrollando y va evolucionando, estas emociones van teniendo también madurez, van obteniendo madurez. Por eso los niños a veces los vemos que no pueden regresar al autocontrol fácilmente y que las emociones se desbocan porque esto está ocurriendo en su cerebro y su cerebro no ha terminado de madurar. Les voy a mencionar primero las 5 emociones que hay, que es tristeza, miedo, enojo, amor o afecto y alegría. Son 5 emociones que tenemos los seres humanos básicas. De estas emociones se desarrollan los sentimientos. Por ejemplo, hay un sentimiento que le llamamos felicidad, porque hoy voy a hablar mucho del miedo y de la felicidad. La felicidad no es una emoción, la felicidad es un sentimiento. ¿Dónde se origina la felicidad? ¿En cuál de estos 5 sentimientos creen ustedes que se origina la felicidad? De la alegría. Puede ser de la alegría o puede ser del amor también, ¿no? Y entonces vamos a llegar a la felicidad. Entonces, la emoción básica es el amor o la alegría y el sentimiento es la felicidad. Hay una sensación. ¿Cuál sería la sensación que está relacionada con esto? Bienestar, risa, emoción, satisfacción. Hay muchas sensaciones y entonces podemos identificar que la sensación es algo que ocurre en nuestro cuerpo. Cuando nosotros vemos que está ocurriendo en nuestro cuerpo, no es una emoción, es una sensación. Cuando hay un proceso químico, es una emoción. Y cuando tiene que ver con algo que estamos sintiendo, se llama sentimiento. Y de ahí se desarrollan los valores. Hay un montón de valores que tienen que ver con la emoción. Entonces, quiero que se den cuenta, porque generalmente andamos en la vida sintiendo y confundiendo que son emociones. Entonces, lograr identificarlas primero es como lograr entender la vida emocional de un niño, porque tenemos que saber dónde ocurre. Si ocurre en nuestro cuerpo, si ocurre en nuestro cerebro, si ocurre a nivel de sentimientos o ocurre a nivel de conceptos, como es un valor. Un valor es algo que es importante para mí, a lo cual yo le doy valor. Y hay 2 cuestionamientos a donde voy a dirigir esta plática que tienen que ver con 2 emociones básicamente, como les dije, la alegría y el amor y el miedo en los niños, por lo que está ocurriendo en estos momentos, en este momento de nuestra historia que estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo una cuarentena. Y quiero hablar de estas 2 emociones. Una es porque cuando uno le pregunta a un papá, ¿qué quieres que tu hijo logre en la escuela? Generalmente te va a decir que sea feliz. O sea, casi siempre van a poner otras palabras y otras cosas, pero van a decir que mi hijo sea feliz. Quiero que vaya a una escuela y que sea feliz. Y bueno, pues hay una buena noticia y una mala noticia. Escogemos muy mal las escuelas para ser felices. Porque hay como una incongruencia en los papás. Por un lado quieren que sus hijos sean felices, pero cuando van y buscan una escuela, buscan contenidos. Y no buscan
¿Qué esta escuela me va a dar que lleve a mi hijo a la felicidad? Claro, la escuela no es responsable de hacer a mi hijo feliz, pero sí puede presentar condiciones donde mi hijo encuentre la felicidad. ¿Cómo podemos hacer que un niño en una escuela encuentre la felicidad? Porque él la va a buscar y es responsable de su felicidad. Pero, ¿qué tendría que tener una escuela? Tendría que tener matemáticas, biología, física, geografía, historia. ¿Ahí va a encontrar la felicidad? No. Sí va a encontrar algo que es importante, que son conocimientos que ustedes ya mencionaron. Necesitan tener conocimientos. Efectivamente, en la escuela nos hacemos responsables de los conocimientos. Pero de verdad que nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean felices. ¿Qué tendría que tener una escuela que presente condiciones para que los niños puedan encontrar en ese lugar la felicidad? Un ambiente seguro, por supuesto, un ambiente de confianza, ¿no? Donde entonces él va a estar tranquilo y emocionalmente va a encontrar momentos de felicidad. Un adulto que esté preparado y consciente de que este es un camino y que la felicidad no es un lugar a donde se llega. La escuela no es un lugar que les va a proporcionar la felicidad, pero es un estado que se puede mantener y se puede propiciar con diferentes cuestiones que ocurren afuera del niño, que tiene que ver, como ustedes dicen, con el guía, que sea un guía empático, un guía que sabe que sus niños vienen a realizarse, un lugar donde se van a presentar las condiciones para que el niño satisfaga las características que tiene a la edad que tiene. Va a ser un lugar donde él va a estar contento y feliz. Imagínate un lugar, como ustedes adultos jóvenes, que lleguen a un lugar todos los días donde todo lo que hay tiene que ver con la satisfacción de tus necesidades básicas. Hasta si tienes sueño te puedes dormir, hay un tapetito para que lo pongas y te acuestes y descanses. O sea, es un paraíso. El lugar donde nosotros podemos estar, que puede satisfacer nuestras necesidades, es un paraíso. Y ahí te va a llevar a la felicidad. Entonces, esta es una plática donde yo cuestiono a los papás que están buscando escuela. ¿Qué tipo de escuela quieren? ¿Quieren una escuela que tenga valores? ¿Qué valores? ¿Y cómo los quieren vivir? ¿Cómo van a llevar a los niños a que vivan esos valores? Porque yo puedo poner una hora de moral y así no se aprenden los valores. Los valores se aprenden en la vida, viviéndolos. En relación con el otro es que yo voy a aprender de los valores. Si quiero un lugar donde haya conocimientos, por supuesto, debe de haber una guía preparada con materiales ricos que van a abrir las preguntas a los niños. Yo pertenezco a un grupo con un modelo educativo en el cual no enseñamos conocimientos, abrimos preguntas, generamos conocimientos que estén involucrados, preguntas que se hagan los niños. Ahora, la educación no debe de ser de conceptos, ni de conocimientos, ni de fechas, ni de memorización. Debe de ser un lugar donde tú te vas a preguntar y te vas a cuestionar qué más hay, qué puedo aprender de esto, porque eso es lo que realmente convierte un aprendizaje significativo. Me regreso a las emociones. Les dije que iba a hablar de la felicidad, pero también quiero ocupar este momento para hablar del miedo, por lo menos abarcar estas dos emociones, que son contrastantes, porque traigo una preocupación ahorita con esta emoción. Traigo una preocupación por ver a los niños que están metidos en el miedo. Y entonces, primero quisiera hablar de que estas 5 emociones básicas son para sobrevivencia, están puestas en el ser humano desde el principio, desde el hombre primitivo empezó a tener estas emociones. Había enojo, había tristeza, había alegría, había amor y había miedo.
Estas emociones en el hombre primitivo le sirvieron para sobrevivir y le sirvieron como una guía, para saber, como un timón, para saber cómo estar en la vida. Después aprendió que con estas se podía relacionar con las personas y a través de estas emociones se podía relacionar. Son tan importantes para las personas que siempre nos sirven. Yo siempre pregunto, ¿para qué te sirve el enojo? Para poner límites. Porque si no estoy enojado, no puedo poner un límite a los otros. Necesito esta emoción que me puede llevar a decir, hasta aquí. Necesito estar enojado para poderme contactar con lo que no me gusta del mundo y poder poner límites con lo que no me gusta y regresar a mí. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo te sirve para protegerte, para identificar que hay un peligro y te sirve el miedo. Es una alerta. Perfecto. ¿Para qué sirve el amor o el afecto? Conectar con el otro. Ese está muy fácil. Y la alegría, para sentirte bien, para sentir plenitud, para sentir satisfacción de tus necesidades. Cuando tengo una necesidad cubierta, la emoción que sí sale es la alegría. No he hablado de una, me falta una. Tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? La dejé al final a propósito. Es la única emoción que te lleva para adentro. Todas las 4 de las que yo hablé están en contacto con el afuera. Es algo que sucede con lo cual yo me relaciono. La emoción me lleva para relacionarme con el medio ambiente de estas 4. La tristeza es la única que no necesariamente me pone en contacto con el mundo, me pone en contacto conmigo mismo. La tristeza es importantísimo. Cuando alguien está triste es aplaudir, para dejar que esa persona se quede un ratito ahí triste, porque esa emoción, cuando nosotros estamos tristes, es el momento de mayor reflexión, de mayor introspección. Es de verdad la emoción que nos hace avanzar, la tristeza. Yo estoy hablando de la salud mental. Estoy hablando de personas que están sanas, porque todas estas emociones exacerbadas pueden llevar a una neurosis y después de la neurosis a una enfermedad. Hablamos de un psicótico. ¿Cuál es la emoción que está en un psicótico? Enojo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas emociones tienen su enfermedad. Tenemos la parte sana, la parte neurótica, que todavía es parte de la salud, y la parte de la enfermedad, donde ya es psiquiátrico. Pero vamos a hablar del ser humano sano, porque a donde yo voy a irme es a los niños. Entonces, estas 5 emociones, ahorita las acabamos de ver, que son importantísimas. Entonces, no podemos hablar de que una emoción es buena y una emoción es mala, de que hay emociones para las mujeres y hay emociones para los hombres, que no debemos de sentir alguna emoción, que el enojo no, calladita te ves más bonita, los hombres no lloran, este tipo de cosas que hemos oído y aprendido a lo largo de la historia para quitar alguna emoción. Las 5 emociones son importantes porque nos hacen equilibrarnos con salud y nos hacen ponernos en contacto con el medio ambiente. Si nos quitan una emoción, si no podemos tocar una emoción, nos neurotizamos y podemos enfermar. Un psicópata no siente culpa, por ejemplo, ¿no? Que la culpa no es una emoción. Como ustedes ya saben mucho, ¿qué sería la culpa? Es un sentimiento, dijimos que no es emoción porque no es básica, es un sentimiento, siento algo que está relacionado con un valor, con un introyecto de un debería ahí que hice algo mal, entonces está involucrado un valor con un sentimiento, pero no es emoción real, ¿no? Pero hablemos, ¿no?, de que un psicópata no siente culpa, por ejemplo. Entonces, cuando quitamos alguna emoción, alguna sensación, algún sentimiento o algún valor, empezamos a desequilibrarnos emocionalmente y esta persona deja de ser funcional. Necesitamos todas las emociones para funcionar, pero quiero decirles la diferencia entre el adulto y el niño. El niño siente estas emociones igual. Son 5 emociones, también él contacta igual sus emociones. Ya hablamos que el cerebro está en desarrollo.
Nosotros que estamos aquí ahorita platicando, que somos 3 adultos, tenemos nuestro cerebro ya desarrollado. Eso quiere decir que tenemos la capacidad a nivel cerebral de llevar nuestras emociones y poderlas controlar y poder ajustarlas. Y una persona con inteligencia emocional es igual a una persona que sabe utilizar la emoción en el momento correcto con la persona correcta. Esa es inteligencia emocional. En donde están las emociones, las neuronas que se hacen cargo de las emociones, tienen que hacer contacto una neurona con la otra. Esto se llama sinapsis, cuando hacen contacto. Justo esto sucede con los niños y con los viejitos. Cuando el cerebro no está maduro, estas neuronas hacen contacto débilmente o no en el cerebro, en la parte que se ocupa de las emociones, de manera equilibrada y con fuerza, porque no tienen la madurez necesaria. Al viejito le ocurre lo mismo. Hay pérdida neurológica y hay pérdida de sinapsis. Y entonces ya no tienen la misma capacidad emocional de responder y de reaccionar. A manera de que el ser humano crezca internamente, se haya ocupado en la plenitud de su vida a trabajar con su cerebro, está trabajando con sus emociones. Entonces sí conocemos gente de 80 años que tienen una inteligencia emocional maravillosa, no hay pérdida, porque se ocupó toda su vida de seguir trabajando con sus neuronas. El cerebro se puede seguir trabajando toda nuestra vida. En los niños hay mayor plasticidad. Está en pleno desarrollo y entonces hay una capacidad enorme del cerebro, ya está dicho en las neuronas, que falta trabajo y que tienen que trabajar. Entonces, los niños, al venir a la escuela, están en contacto, su cerebro viene a trabajar. Y su cerebro viene a trabajar a aprender, pero aprenden de todo. O sea, no nada más vienen a aprender la suma o la raíz cuadrada o a leer o al artículo o el adjetivo. Aprenden en el contacto con los demás sobre sus emociones. Un niño que no va a la escuela es un niño que le quitamos esa oportunidad porque es a través del otro que entonces yo voy a empezar a trabajar con mis emociones y entonces mi cerebro va a trabajar en función del otro. Es como si viniera una terapia neurológica cuando viene a la escuela. Entonces todas las neuronas están trabajando durísimo. Llega a la casa y las neuronas ya no trabajan tanto porque no hay ese estímulo en el ambiente que haga que el cerebro esté trabajando tanto. Entonces vienen 4 o 6 horas a la escuela y trabaja muchísimo el cerebro con el contacto con los otros, con la relación con los otros. Entonces me enojo y entonces me da alegría y entonces hay cosas que me dan tristeza porque no está mi mamá, porque le extraño. Y dejemos que las emociones sucedan en los niños, dejemos que las emociones pasen en los niños, porque eso es vitamina al cerebro. A veces los papás queremos evitar que los niños sientan. Entonces, no, le doy esto porque si no se va a enojar. Pues que se enoje y que se frustre. No voy no hay que decirle que se murió su pajarito. Hay que ir rápidamente a comprar otro pajarito igualito para sustituir al muertito, porque se va a poner muy triste y está muy chiquito y no tiene por qué saber de la muerte, no tiene por qué saber de esas cosas. Y entonces los papás, en nuestro afán de ayudar a los niños a que no se sientan mal, tratamos de evitarles las emociones. Y entonces también nos ha tocado papás puedes cambiar al niño de lugar porque está en conflicto con su amiguito fulanito. Lo amaba y lo quería, pero ahorita está muy enojado con él. ¿Lo quieres cambiar? Y yo digo, ¿y por qué? Si es una gran oportunidad, qué bueno que ahorita está enojado con él. Al rato lo va a volver a amar. Deja que se enoje un rato. Entonces, dejemos que nuestros niños ejerciten con sus emociones.
Dejemos que se enojen, que estén tristes, que estén contentos, que tengan miedo, dejémoslo. Pero voy a hablar del miedo. Porque esa es la emoción o el sentimiento que hoy por hoy me tiene preocupada y con el que quiero mandar un mensaje muy importante a los adultos que nos escuchan. Es una preocupación que tengo en este momento porque, como ustedes saben, y esto sí se escucha muchos años después, les comento que México y muchos países más estamos viviendo una pandemia. Esta pandemia nos tiene en cuarentena, nos tiene encerrados en nuestra casa. Hay una enfermedad que está atacando a las personas, a los seres humanos, y pues ha provocado mucho miedo. Tenemos mucho miedo de ser contagiados, y por primera vez mucha gente hemos sentido miedo de estar enfermos y miedo de morir. Pero, como acabo de platicar anteriormente, el adulto tiene en el cerebro, como ya está desarrollado su cerebro, tiene una capacidad de poder distinguir y salirse del miedo, utilizar el miedo y poderse salir, porque hay cosas que hace la persona para bajar este miedo, y eso le genera seguridad y tranquilidad, como pues no voy al súper, o lavo las cosas cuando llego a mi casa, o estoy en contacto con la gente con una mascarilla siempre, o me alimento sanamente, tomo vitamina C. Varias cosas que estamos haciendo que eso nos da tranquilidad. Eso no quiere decir que nos excluya de la enfermedad, pero sí, cuando estamos con mucho miedo, podemos tocar alguna de las cosas que hacemos que nos generen seguridad. De hecho, la recomendación es no escuches noticias, no escuches mucha información, porque solamente te va a llevar al miedo, te va a provocar miedo, pero este miedo neurótico que no te va a provocar actuar positivamente. El miedo, acuérdense que hemos hablado que nos sirven todas las emociones para actuar, para usarlos, para estar en contacto con el medio ambiente, y nos sirven para algo. El miedo nos sirve para protegernos. Pero un miedo exacerbado, que pasa la parte neurótica, ¿qué creen que ocurra con un miedo exacerbado? Un miedo exacerbado paraliza. Paraliza, te lleva a un lugar como la esquizofrenia, a un lugar de fantasía, donde solamente estás alimentando ese miedo y ya dejas de contactar con la realidad. Entonces, por más que te digan, pero a ver, aquí en la casa no pasa, no, tengo que limpiar. Y bueno, mi preocupación es porque estoy viendo a un paciente, 6 años, que llegó a través de videoconferencia, así, a terapia, porque no toca nada. Y entonces me dio una tristeza enorme, porque parecía un robot, donde no puede tocar nada, se lava las manos, las tiene totalmente sangradas, una criatura de 6 años, una niña de 6 años con las manos sangradas de todas las veces que se lava las manos, está descalza, porque cree que si usa los zapatos se contamina, no quiere pisar el piso, está solamente en un área de su casa, porque ya no quiere estar en otras áreas de la casa más que en el lugar donde ella se siente segura, porque siente que se va a contaminar. Y entonces yo me pregunto, ¿qué le pasó a esa criatura? Porque yo la conozco desde hace tiempo y era una niña normal, que jugaba, que reía, que iba a la escuela, que tenía amigos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa con los adultos que rodean a esa niña? ¿Y qué pasó en su cerebro que le ocasionó una enfermedad? Hoy, tristemente, estamos hablando de que esa niña ya tiene una enfermedad. ¿Pero qué ocurrió? Y quiero hablar de lo que ocurre con los niños ahora que se están enfrentando al miedo de los adultos. Este adulto que tiene miedo del coronavirus sabe hasta dónde manejar su miedo, pero habla y le dice al niño cosas que el niño no logra distinguir porque su cerebro no está maduro. El cerebro del niño no puede distinguir, imagínense, entre una fantasía y la realidad. Puede pensar que Cenicienta existe y que tiene vestido azul,
y la puede ver en cualquier esquina, puede ver, yo vi a Cenicienta y puede jurar y perjurar que vio a Cenicienta real. Y tú le puedes decir, está tocando la puerta a Superman y verdaderamente creen que en la puerta está Superman. Un adulto le dices, está tocando la puerta a Superman y se ríe porque sabe perfectamente que no existe. El niño no puede distinguir entre la fantasía y la realidad, porque su cerebro no está capacitado, está creciendo, está desarrollándose. Entonces imagínense con el miedo que el adulto está provocando en el niño, que el niño está viendo noticias, está escuchando a los papás tienen miedo. Y entonces les voy a contar otra experiencia, porque yo doy mis pláticas a través de mi propia experiencia. Hace poquito veo a una pequeñita de 2 años y medio, y yo con mascarilla, con sana distancia, lejos, la niñita también con mascarilla. Y entonces me acerco a una distancia para tomarme una foto con esta chiquita, y entonces al acercarme para tomarme la foto, voltea y me dice, no me toques. Tiene 2 años y medio. Y entonces le dije, no te estoy tocando ni te voy a tocar. Es que no me toques. Y yo me pregunto, tiene 2 años y medio. ¿Cuándo va a entender que sí la podemos tocar? ¿Cuándo? Si esa misma chiquita, cuando aprendió a ir al baño, le decían, ¿me avisas cuando quieras hacer pipí? ¿Me avisas cuando quieras hacer pipí? Entonces, cada vez que quería hacer pipí, avisaba. Voy a hacer pipí. Y entonces ahora, que ya sabes ir perfectamente sola, sigue avisando. Porque esa fue la instrucción que recibió. Me avisas. Hoy la instrucción que recibe es, no toques y no te toque nadie. ¿Cuándo esa chiquita va a permitir que la vuelvan a tocar? ¿Qué está pasando a nivel emocional con esta información que su cerebro no logra distinguir realmente qué pasa con la enfermedad? Yo puedo entender que los papás tengan miedo y la quieran proteger y se vale, pero ¿qué les decimos? ¿Cómo les decimos a los niños las cosas? Porque ellos están teniendo un miedo exacerbado. Los niños están viviendo un miedo exacerbado. Ahora los papás, por proteger a los niños, pues no los quieren mandar a la escuela, ¿no? Y aquí es muy importante que mientras estemos en esta pandemia nos vamos a conectar de manera virtual, pero no dejemos de hacerlo. No dejen que sus hijos pierdan la oportunidad de estar con otra persona que no son papá y mamá, con una guía que está con un maestro, con una guía que está especializada en trabajar con niños, que tiene una visión diferente a ustedes, y que los niños puedan estar en contacto con una persona, pero también con otros niños, y escuchar a otros niños, y aprender de otros niños. No importa que sea virtual, si hay aprendizaje. Creemos que solamente cuando es presencial podemos desarrollar estas áreas que les estoy contando. Los niños van a aprender a desarrollarlas así, pero sí necesitan el contacto con otros. El mensaje que hoy les mandaba es, pensemos que nuestros niños no sienten las emociones como las sentimos nosotros, las sienten de una manera diferente. Tengamos prudencia en cómo manejamos las emociones con ellos, cómo sentimos nosotros nuestras emociones y cómo las transmitimos a los niños. No dejemos de darles seguridad. Tenemos que hacerles sentir a los niños que el mundo sigue siendo un lugar seguro para ellos, un lugar previsible. Nuestra obligación es cuidarlos, pero ellos deben de estar en el mundo sintiendo un ambiente seguro de amor y de crecimiento. No les quitemos esta oportunidad a los niños y no encerremos a los niños emocionalmente en sus casas. Si saben que esta conversación pueda ser útil para otra persona que ustedes conocen, por favor compártanla. La idea es que llegue a muchas personas y que muchas personas aprendan algo a través de estas pláticas. Muchas gracias por su atención. La liga del lugar donde estamos nosotros va a aparecer abajo y pueden conocer más de nuestro trabajo y de nuestro servicio. Muchas gracias por su atención.